Seguimos con En Sintonía con tu Salud, con la doctora Dadilia Garcés y el doctor Eliezer Elvitar, por Latinísima. Aquí hablamos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de En Sintonía con tu Salud con la doctora Dadilia Garcés y el doctor Eliezer Elvitar. Dadilia, vamos a hablar de un tema en el cual yo sé que tú eres súper especialista. De lo cual tengo evidencia como médico, como amigo y como fan, porque quiero que sepan que yo conocí a la doctora y nos hicimos amigos porque yo era su fan y sigo siéndolo. Porque me parece una médico con una excelente preparación y excelente también manera de transmitir la información, que es algo que a nosotros los médicos se nos dificulta, a muchos médicos se les dificulta transmitir la información para poder darle orientación a la comunidad, y eso no quiere decir que no manejen la información, sino que, bueno, algunos somos más desenvueltos que otros. Eso es todo. Así es. Pero vamos a hablar de un tema que es vital para la humanidad, algo que se puso muy en boga y ha sido objeto de mucha controversia desde el año 2020, y ha sido objeto de controversia gracias a la participación de personas inescrupulosas que, no sé por cuál razón, se dedicaron a desinformar a la ciudadanía, a la humanidad entera. Y lamentablemente hay colegas dentro de ese grupo, que es lo que más me duele. Y comunicadores sociales que se unieron a esa boga antivacunas, que duele porque, como siempre hemos dicho el doctor Elvitar y yo, que no somos ningunos quinceañeros, estamos vivos y hemos llegado aquí y estamos llegando a ustedes gracias a las vacunas. Y ese es el tema del día de hoy, porque en abril conmemoramos diferentes cosas. El día 28 de abril. Exacto, pero hoy, el 28 de abril, se conmemora el Día de las Vacunas. El Día Mundial de la Vacunación, según el calendario de la Organización Mundial de la Salud. El mes de abril es el mes de la salud porque el 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud. El Día Mundial de la Salud debería ser todos los días, así como el Día de la Mujer, el Día de la Madre, el Día del Padre, debería ser todos los días. Así y no por es. el aspecto comercial, sino por la celebración, la honra y ciertas prácticas. Y sobre todo la información, para llamar la atención, porque podemos tener una población saludable. Por supuesto, pero hay datos alarmantes. Bueno, primero que todo, ¿sabían ustedes que las vacunas han logrado salvar 3.5 a 5 millones de personas anualmente alrededor del mundo? Eso es algo muy importante que destacar. Pero desde la pandemia por la COVID-19, las cifras de vacunación aquí en los Estados Unidos particularmente, y me preocupa muchísimo nuestra comunidad hispana, ha disminuido muchísimo la tasa de vacunación, al extremo de que actualmente contamos con solamente el 17% de la población adulta vacunada, y en el caso de los niños disminuyó de 95 a 92%. Tú, como especialista en salud pública, nosotros lo sabemos, que lo ideal es que se tenga cubierta al 95% y hay de la lugares población. Que inclusive llegan por debajo del 89% de algunos estados. Así de que, ¿por qué el 95%? Porque siempre las personas me preguntan eso. Se crea, ¿qué es lo que se llama la inmunidad de rebaño? ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Esta inmunidad de rebaño se logra con el 95% porque siempre se piensa en nivel de salud pública que hay un 5% de la población que por una razón médica no puede colocarse la vacuna. Y estamos hablando de los pacientes que tienen enfermedades inmunes, pacientes con cáncer, que no deben de recibir ciertas vacunas. Si logramos que un 95% de las personas se vacune, el virus, la bacteria, lo que tratamos de prevenir que se transmita, no logra transmitirse porque salta a mí y mi sistema inmune responde, hasta aquí llega. Pero si consigue personas susceptibles, empieza a completamente transmitirse rápidamente entre una persona y otra y llega a ese grupo susceptible de 5%. Es por eso que es tan importante mantener las tasas de vacunación por encima del 95%. Es esa inmunidad de rebaño, es esa inmunidad colectiva que siempre llamé cuando la pandemia a que utilizáramos esa empatía colectiva para proteger al susceptible que por alguna u otra razón
no podía vacunarse. Y tenemos que recordar que en el caso muy particular de la Haemophilus influenza, la última temporada 25-26 ha sido catalogada por los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, los famosos CDC que tanto mencionan los periodistas en los canales de televisión. Fue catalogada como una temporada de alta severidad, o sea, de moderada a alta, ya lo habíamos dicho en un programa anterior. Entonces, es como para tomar en cuenta, para considerar, tomar la decisión de vacunar a sus niños y usted también a colocarse la vacuna contra la Haemophilus influenza. Hay que recordar también, en el caso de COVID-19, personas vacunadas disminuyeron el ingreso a hospitalización en un 45 a un 46%, mientras que la población que no se vacunó, ya estamos viendo hoy día las consecuencias de eso. Me preocupa mucho la población infantil. Y hay algo importante, las personas piensan que el COVID se fue, pero hay el COVID, número uno, el Claro, COVID sigue circulando. aquí está. Y número dos, hay el COVID prolongado. Hay personas que padecieron la enfermedad, que no estuvieron vacunadas y aún así siguen teniendo los problemas cardíacos, los problemas neurológicos, el cansancio crónico continúa. Los que sufrieron la primera ola del COVID, la anosmia, la falta de olfato, todavía la tienen después de 6 años. Apenas están percibiendo algunos olores y están presentando también lagunas y faltas de memoria severas. Así de que la vacuna permitió que muchas personas dejaran de tener estas secuelas que presentaron estas personas no vacunadas. Es muy importante. Yo les decía anteriormente que me preocupa mucho la población infantil. Sin embargo, una población infantil vacunada debidamente con los esquemas de acuerdo a las edades va a disminuir el ingreso a las hospitalizaciones, a las emergencias en un 75%. Pero sí, la tasa de vacunación está por debajo de la tasa que habíamos mencionado antes de 95%. En este caso tenemos 92% de la población infantil vacunada. Eso quiere decir que ya no sería el 75% de la población. Va a ser muchísimo menos. Entonces, es muy importante que ustedes sigan eso. ¿Y esto se debe a qué? Mire, a la percepción que tiene la población de riesgo, la baja percepción de riesgo. Bueno, no, a mí no me dio y mi tía, mi esposa, mi sobrino tuvo y a mí no me dio. O sea, yo soy Superman. No. Y eso es algo que yo siempre comento. Las nuevas generaciones no han visto, que lo hemos comentado en otros programas, la secuela de un polio en un compañero de escuela. No han visto un sarampión. No han visto una difteria y sus consecuencias, ver cómo esos niños tosen y no paran de toser y no pueden respirar, una meningitis. No han visto nada de esto porque hemos sido una población vacunada. Pero nuestra generación, que fue la que empezó a ver el primer efecto de estas vacunas, guardamos en nuestra memoria ¿qué es lo que le puede ocurrir a una persona cuando no está vacunada? ¿Qué es tener una secuela de polio respiratoria, motora? ¿Qué es tener una secuela de rubiola de las mujeres embarazadas cuando los niños nacían sordos y era que sobrevivían al embarazo? Todo eso, esta memoria colectiva de una nueva generación, no lo tiene. Y es por eso que esa percepción al riesgo ha cambiado mucho. Más la desinformación a través de esto, que creen de que todas las soluciones están aquí. Y me preocupa más ahora con la inteligencia artificial, porque si uno mete el algoritmo inadecuado, te da la respuesta que tú quieres escuchar. Por supuesto, esta mañana escuché un caso de una persona que tiene un trastorno psiquiátrico y esta persona tiene un trastorno bipolar y él le pregunta a la inteligencia artificial qué debe hacer y el papá me llama desesperado, doctor, ¿qué hago? Yo llamo a su psiquiatra, porque yo no soy psiquiatra, tienes que llamar a su psiquiatra. Pero estamos hablando de un tema que es muy serio, un tema que ustedes deben volver a reconsiderar. Fíjense lo que les estamos diciendo. Antes de la cuarentena, el escenario de salud pública era uno muy diferente al que vemos ahora. Señor. Y eso se debe a que, porque antes de la pandemia, la humanidad seguía sus esquemas de vacunación normales. Luego que ocurre esta desastrosa situación con la COVID-19,
nos encontramos entonces con estas campañas de desinformación, con los conspiranoicos diciéndole a la población que si usted se vacuna le van a introducir nanotecnología y que a través de un microchip lo van a controlar, le van a vaciar la mente, lo van a convertir en un robot, que eso lo escribió George Orwell en su libro 1984. Yo leí 1984 hace esos 200 años y George Orwell no se refiere a eso. Él se refiere al adoctrinamiento de las masas, pero con otros fines. También de que les van a vaciar las cuentas de banco. Pero a mí me causa mucha gracia porque la gente que tiene este discurso es gente que no posee mayor riqueza precisamente y lo que te van a quitar. No, que pueden utilizar mis datos bancarios para otra cosa. Para otra cosa como Mira, y yo pienso también de que hubo un impacto muy negativo y ahí es donde me duele que la comunidad médica se preste a esto. Sí, señor. De que este famoso pediatra hizo este estudio empírico, contaminado, sin noción científica, sin ninguna base, y publicó de la asociación de las vacunas con el autismo a principios de este milenio. El señor perdió su licencia como pediatra en el Reino Unido. Se ha demostrado que el estudio no tiene validez en ningún lado y ha llevado a una ola de desinformación. El señor no puede ver un paciente más nunca en su vida, afortunadamente, pero causó un daño inmenso sobre la información de las vacunas. No vamos a decir que no están libres de riesgos y en eso soy enfática y clara. Todo tiene una consecuencia, incluyendo los alimentos. No todos reaccionamos igual. Hay personas que las vacunas les caen mucho más pesadas que a otras. Les doy un ejemplo. El toxoide tetánico a mí no me produce absolutamente nada. Mi hermana se coloca el toxoide tetánico y está 2 días en cama, que no puede subsistir porque su reacción inmunológica es completamente diferente a la mía y somos hermanas del mismo papá y la misma mamá. ¿Ok? Puede ocurrir también con otras vacunas. Yo siempre digo, por ejemplo, ya nosotros a nuestra edad tenemos que vacunarnos otra vez como si fuéramos bebés. Y eso es algo que refuerzo, vacuna en adultos. Tenemos que colocarnos el neumococo. La famosa vacuna del shingles o del herpes zóster. Esa vacuna es antipática porque es pesada. Pero como le digo yo a los pacientes, si esta es tu reacción con la vacuna que está modificada, está tonta, está dormida, es la milésima parte de lo que pudiera ser la enfermedad, imagínate lo severa y difícil que es la enfermedad. A mí en lo particular las vacunas me caen muy bien. La del herpes zóster fue difícil. El brazo sentía que era el hombre de roca, ¿te acuerdas de los Cuatro Fantásticos? Los Cuatro Fantásticos. No aguantaba el dolor del brazo, ¿ok? La comezón era insoportable, pero yo solo pensaba, esto es nada al tener el herpes zóster en una costilla o en un nervio trigeminal que no pueda ni hablar, ni abrir el ojito, ni nada de eso. Así de que sí, pueden tener reacciones. Generalmente las reacciones son muy sutiles, son un poco de corta fiebre. Duración. Exacto. De corta duración. Hay gente que, bueno, cuando yo me puse la primera dosis o la segunda dosis del COVID, me quedó doliendo aquí el brazo como 3 días. Pero yo me puse una compresa helada y atenuaba la molestia, pues sentía pesadez en el brazo, pero hasta allí. Pero hay un grupo de personas a nivel global que se han dedicado a difundir información con ayuda de los medios de comunicación que ustedes ven a diario. Bueno, vemos a diario, porque todos lo vemos. Lo consumimos. Para nutrirnos de información. Se pusieron en una onda de difundir que había aumentado el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de afectaciones cardíacas gracias a la vacuna del COVID. Y permítanme decirles en nombre de los dos que es lo contrario. Eso ya se los hemos dicho. Es al contrario. Ha aumentado la aparición de enfermedades cardíacas en personas que no están vacunadas, pero porque ya la tenían. Exacto. Y nunca habían sido diagnosticados. Nunca se fueron a estudiar, nunca fueron a médicos. Son personas que son renuentes. Uno ve el perfil de la persona, del paciente. Son personas que son renuentes a ir al médico, no les gustan. Y aquí en los Estados Unidos, nos guste o no, las empresas aseguradoras nos obligan, gracias a Dios, a ir al médico
2 veces al año, a otras empresas 1 vez al año, a hacernos nuestro chequeo físico, correcto, electrocardiograma, rayos X, batería de exámenes de sangre completo. A mí me tocó la semana pasada, por cierto, y yo, gloria a Dios, porque eso me permite a mí saber en qué condiciones de saber estás. que estoy Exacto. sano, que mis triglicéridos han bajado. Qué bueno, y que te he bajado felicito. un poquito de peso también. Te felicito. Parando en bicicleta otra vez, retomé la bicicleta. Bueno, qué Entonces, ejercitarse es salud, pero salud va a traer, como ha traído históricamente a la humanidad, el seguir aceptar, pues, y llevar a cabo las campañas de vacunación a nivel global. Por eso es que se celebra esta fecha a nivel global, 28 de abril, el Día Mundial de la Vacunación. Y creo que otro mito importante que existe, sobre todo en países desarrollados, es de que no existe la vulnerabilidad, que eso solo ocurre en países pobres. Y eso es falso. Eso es muy falso. Las enfermedades no discriminan y yo creo que el COVID-19 o la COVID-19 nos enseñó eso. No hay barreras para las enfermedades. Las enfermedades se pueden transmitir de un país pobre a uno rico en un chasquido de dedos y lo vimos. En menos de meses pasamos de una fiebre en China o la fiebre de Wuhan a una pandemia. Así de que esa falsa percepción, y lo he mencionado en otros programas, hay países nórdicos que eliminaron las vacunas obligatorias y lo dejan a la decisión de los papás. Las tasas de vacunación han bajado, el autismo ha aumentado y el sarampión ha aumentado. Entonces, no hay una relación directa con estadísticas básicas bajo esta premisa que diga que haya una asociación. Por otro lado, existe también no solo el mito del autismo. Me llamó la atención cuando estábamos en plena pandemia de que mucha gente de Latinoamérica no quiere vacunarse porque hay un mito, y eso lo descubrí en ese momento, de que hay un impacto en las vacunas con la vida sexual, que sí, y reproductiva, que si te vacunas no puedes tener hijos, que si te vacunas no te va a funcionar y tienes que utilizar más Viagra, vas a tener una disfunción yo no eréctil. puedo evitar reírme, No, tú es me que, disculpas, sí, yo no puedo evitar sí, reírme yo lo de ese escuchaba. disparate. No, yo lo escuchaba. Pero oye lo que estás diciendo, esto trae consigo el aumento del consumo de Viagra. Sí. Y nosotros somos los que estamos de parte de la industria farmacéutica, porque recomendamos la vacunación. No creo que seamos nosotros precisamente los que estamos defendiendo la industria farmacéutica. Sí, fíjate de que eso me tocaba en plazas, porque yo fui a educar en plazas cuando esto ocurrió, y eran los comentarios de gente adulta que me decía: doctora, yo no me voy a vacunar porque yo quiero tener más hijos. ¿Y quién te dijo a ti que la vacuna no te permitía? Y no era solo contra la vacuna del COVID, era cualquier vacuna. Te estoy diciendo, trabajadores agrícolas, que el riesgo a tétano es muy alto, no se querían colocar la vacuna del tétano ni siquiera, porque decían que eso imposibilitaba que quedaras embarazada en las mujeres, cualquier vacuna, ¿ok? Me encantaba que era no discriminatorio, era cualquier vacuna. Y los hombres me decían: no, porque yo quiero funcionar sexualmente y eso me va a impedir funcionar sexualmente. Y yo, no, o sea, eso no tiene nada que ver con nada de esto. Entonces, esos son parte de los mitos que maneja la población adulta. Yo lo entiendo. Me tocó enfrentarlo, me tocó educar sobre eso. Pero se va llevando esa información de boca a boca, y cuando vienes a ver, tienes una población renuente a la vacunación por esa razón. Sobre todo, me llamó la atención porque hay vacunas nuevas que me encantan. La del VPH para las niñas. Entonces, esta población, las mamás no quieren que las niñas, y ahora me encantó más aún que también se lo van a colocar a los niños, ¿ok? Que ni niñas ni niños se coloquen la vacuna contra el VPH, porque entonces no van a funcionar sexualmente los niños y las niñas no se van a poder reproducir. Y tener que romper esos mitos comunidad por comunidad es parte de nuestro trabajo, porque estas vacunas previenen el cáncer de cuello uterino. Y esta vacuna permite que una mujer llegue a tener una vida muchísimo más larga cuando el cáncer uterino es tan silente y tan peligroso. Y fíjense algo, los medios de comunicación insisten cuando tienen este tipo de narrativas. Dicen, un grupo de científicos en tal lugar, o otro grupo de científicos en esta otra parte. Pero ese grupo de científicos resulta que no está avalado por un comité científico de expertos, ha sido publicado en ninguna revista científica de las que nosotros los médicos manejamos. Nosotros no nos guiamos por información que aparece en las redes sociales. Nosotros
nosotros nos guiamos por información certificada por otros colegas que están mucho mejor informados que nosotros porque se han dedicado al campo de la investigación y esa es su especialidad, investigar, verificar hechos para poder dárselos a conocer. Y aparte de eso es a la que la humanidad. creación de una vacuna lleva virólogos, epidemiólogos, es todo un equipo, no es solo una persona que decidió hacerlo. Por otro lado, sí, no es solo de que se crea la vacuna, hay un sistema de vigilancia de la enfermedad y de la vacuna. Si algo empieza a presentarse con la vacuna, como ocurre con los medicamentos, tiene un número de lote, tiene un número de expiración, tiene un número de fabricación y uno va vigilando qué es lo que está ocurriendo. Por eso los cartones de vacunas tienen que tener toda esta información para uno poder hacer un seguimiento. Si hay una reacción adversa, se estudia de inmediato y se estudia la proporción, por qué pudo ocurrir, cuántas personas fueron afectadas. Y de hecho, con el COVID-19 ocurrió con la vacuna de Johnson Johnson y ocurrió con otra vacuna en que se indicó que las mujeres tenían un mayor riesgo de producirse trombos y se decidió dar la información, no se ocultó nada, de que las mujeres era preferible que se colocaran otro tipo de vacunas. Así de que hay una vigilancia, no es de que están soltando algo como ocurre con los medicamentos. Hay medicamentos nuevos y viejos que si empiezan a tener reacciones que no se esperaban, de inmediato se publica y se estudian. Así que de que esto no se deja nada al azar. Todo esto tiene un aval científico y sobre todo de años. Y las vacunas han salvado millones de vidas en los últimos años. Sí, en efecto. Y yo quiero insistir con el tema de la vacuna, aunque es la Semana Mundial de la Vacunación, la semana que corresponde al 28 de abril, que es una fecha para celebrarla a nivel mundial a lo grande. ¿Cómo? Participando en las campañas de vacunación. Esa es la mejor manera, porque previniendo con la vacunación, usted se evita complicaciones, discapacidad y hasta la muerte. Hay algo bien importante. Existen muchos tipos de vacunas para muchísimos tipos de infecciones, pero es muy importante, ya que el COVID llegó para quedarse, como tú lo decías, hace 6 años atrás. Y es así, nos lo ha demostrado el tiempo. Así es. Uno de los argumentos que esgrimía la gente, inclusive periodistas, vi en canales que no voy a mencionar aquí. No vale la pena. No, claro, por supuesto que no. Decían que eso era una irresponsabilidad al lanzar esa campaña de vacunación con la vacuna contra el COVID, porque eso, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo hayan desarrollado esa vacuna? Yo quiero que tú le expliques a nuestra comunidad cómo ocurrió, desde cuándo se está estudiando la vacuna contra el COVID. Eso es algo importante. La vacuna tenía más de 15 años de investigación. Las fases de investigación de una vacuna son la preclínica y las 3 fases clínicas. La preclínica es la que tarda más tiempo. Cuando llegó el SARS a principios del milenio, se guardaron estas muestras y el SARS es primo hermano del COVID. Yo siempre lo dije, el COVID se vino anunciando, pero no le estábamos prestando atención. Después se presentó el MERS, que era otro primo. Llegó 10 años antes que el COVID-19 y también se guardaron unas muestras de esto y se empezaron a hacer investigaciones. ¿Qué ocurrió con estas campañas antivacunas? Muchos gobiernos le quitaron dinero a las farmacéuticas para dejar esta investigación y se desaceleró esta parte preclínica. Ya estaba todo listo. Cuando llegó el COVID, lo que hicieron fue tomar ese virus, porque ya tenían toda esta investigación de más de 15 años, adaptarlo a lo que ya habían investigado, y es por eso de que la inyección de dinero y la investigación preclínica permitió que se pudieran avalar estas vacunas de emergencia. Y después de 1 año se demostraron que funcionaron y se dio el aval completo de seguridad. Pero no fue que se crearon de un día a la mañana ni la sacamos de un sombrero como un mago. La otra narrativa, me vacuné e igual me dio COVID, pero no fuiste a parar una terapia intensiva. O sea, Correcto. que te previene de las complicaciones y el riesgo de estar en una terapia intensiva. Créanme, o mejor dicho, créannos que estar en una terapia intensiva no es nada agradable. Y no solamente no es nada agradable, no es nada
nada beneficioso. Te van a dar medidas de sostén para el daño específico que tú tienes. Pero en una terapia intensiva, una persona puede contraer una neumonía terrible y morirse de una causa diferente por la cual ingresó. Así es. Pero bueno, recuerden que estamos en Latinísima. Llegamos a ustedes a través de Euforia, Roku, Fire, YouTube, nuestra app y latinísima.net. Y además de esto, de que este programa llega a todos ustedes por cortesía de Doctor Aesthetic, donde tu salud y belleza está en muy buenas manos. Así que nos vemos en una próxima emisión de En Sintonía con tu Salud con la doctora Dadilia Garcés y el doctor Eliezer Vitar. Vacúnense. Mientras tanto, cuídense mucho y vacúnense. No hagan caso a cuentos locos. Hasta una próxima oportunidad.